Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, pastor, no sé. Pues bueno, vamos a pasar al plato fuerte, Amén. la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la elección de Dios y de nuestro destino. Amén. Mira, hermano, cuando una persona pertenece al linaje de Adán, acuérdate que ante los ojos de Dios solamente existen dos hombres, Adán y Cristo. Amén. En Adán, el hombre está destituido de la gloria de Dios. En Cristo, el hombre es hecho nuevo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros o cuando el hombre pertenece al linaje de Adán, su destino, ¿cuál crees que es? La muerte, la condenación eterna, Amén. porque para él no hay esperanza. Amén. Así vaya a la iglesia, así vaya a misa, crea en Dios, etcétera, no hay esperanza. Amén. Pero para el hombre que se encuentra en Cristo, que permanece en Cristo, su destino es la vida eterna. Gloria a Dios. Estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que si el día de hoy nosotros estamos en los caminos del Señor, no es porque nosotros hayamos querido, no es porque nosotros hayamos dicho, pues yo me voy a volver cristiano, ¿verdad? Amén. Sino porque Dios nos eligió, ¿verdad? Dios hizo la elección, o sea, al elegirnos Dios seleccionó o eligió quién sí y quién no. Porque conforme a lo que dice la Escritura, dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. Entonces, la elección de Dios, hermano, nos lleva a un destino, ¿verdad? Amén. La decisión de Adán en el huerto del Edén lo llevó a un destino, ¿verdad? Amén. Y por medio de la elección que Dios hace en nuestra vida, ¿sabes a dónde nos quiere llevar? ¿Sabes cuál es nuestro destino? De regreso al Padre, Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. Porque estábamos destituidos, vivíamos en enemistad. Para Dios éramos pues un cero a la izquierda. Entonces, la elección de Dios, hermano, nos trae de regreso al Padre. Porque acuérdate que en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedece a Dios y come del árbol que no tenía que comer, se apartó de Dios. O sea, esa mala decisión, hermano, lo llevó a apartarse de Dios. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cuando dice la Escritura que al ver que ellos estaban desnudos, se fueron y se escondieron detrás de un árbol? Amén. ¿De quién se escondieron? De Dios. Pues de Dios, porque ellos no querían que Dios los viera en el estado en el que estaban. ¿Sí? Entonces, la elección de Dios, hermano, nos trae de regreso al Padre. Es decir, nos introduce o nos posiciona nuevamente en el Padre, ¿verdad? Amén. Dice Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7, y nos habla de una parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. ¿Sí la has escuchado? Amén. Entonces dice la palabra de Dios: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjate por qué Dios dice esta parábola. ¿Y a quién se la dice, hermano? A los escribas, a los fariseos. Porque los escribas y los fariseos, si tú lees versículos atrás, ellos, hermano, se creían justos en su propia opinión. Entonces, cuando ellos ven que el Señor Jesús empieza a relacionarse con gente pecadora y se sienta a comer con pecadores, ¿verdad?, en la mesa, los escribas y los fariseos se asombran. Como ellos se creían justos en su propia opinión, empiezan a juzgar al Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Empiezan a condenarlo porque Él estaba comiendo con los pecadores. Entonces, el Señor Jesús, al darse cuenta, por eso les dice la parábola de la oveja perdida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vemos, hermano, en esta parábola? En esta parábola, hermano, nosotros vamos a ver cómo la deidad de Dios o la Trinidad divina de Dios opera, ¿sí?, en los pecadores. Cómo por medio de esta parábola Dios nos muestra, o el Señor Jesús muestra, cómo el pecador es regresado al Padre, cómo por medio del Hijo o por el Hijo a través del Espíritu Santo Dios toma a los pecadores y los regresa al Padre. Entonces, en esta parábola, hermano, ese pastor, el pastor de ovejas que va, o ese hombre que va en busca de la oveja perdida, representa al Señor Jesús. Él dice que la oveja se perdió, tenía 100, una se le escapó y se perdió, y él dice que dejó a las 99 en el desierto, ¿verdad? No dice que en el campo o en su casa, dice que las dejó en el desierto. Entonces, esas 99 ovejas, hermano, que ya están en el desierto, representan a los justos que están pasando o que viven una vida cristiana y que están pasando el proceso de la santificación. Ellos están en el desierto. El desierto representa prueba, representa tribulación bíblicamente. Entonces ellos ya son justos, ellos ya no necesitan ser perdonados de nada, porque ya fueron justificados, ya fueron perdonados, ¿verdad? Pero esa oveja que se pierde, hermano, representa aquellos hombres pecadores que aún pertenecen al linaje de Adán, que aún no han venido a Cristo, ¿sí? Y dice el Señor, o dice la Escritura, que el pastor, ese hombre, va en busca de la oveja. Muchas de las veces nosotros creemos, hermano, que nosotros tomamos la decisión o la elección de seguir al Señor Jesús, cuando es al revés, hermano. Él nos eligió, Él te escogió, Él te eligió para que tú lo siguieras, ¿verdad? Entonces, en esta parábola vemos cómo Dios viene en forma de hombre, ¿verdad? Se corporifica, dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Entonces viene Dios en forma del Hijo, quien es el pastor de todos los pecadores, quien es el pastor de todos los justos. Amén. Y este pastor, ¿a qué vino? Vino a una cosa,
a buscar a la oveja perdida. Gloria a Dios. A eso vino cuando dice Juan capítulo 1, 10, 11 y 12, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Pues a buscar a los pecadores para tomarlos y regresarlos al Padre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces, nosotros éramos ovejas perdidas, que estábamos fuera del redil, ¿sí? Que pertenecíamos al linaje de Adán y que lo único que merecíamos, hermanos, era un juicio eterno, una condenación eterna. Entonces aquí nosotros vemos algo bien, bien hermoso, la misericordia de Dios, pero también vemos la gracia, ¿verdad? Amén. Cuando dice la palabra de Dios, cuando dice Juan capítulo, ¿qué es? 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, estamos viendo, hermanos, en esa escritura la misericordia de Dios sobre la humanidad, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, hermano, el hombre no era merecedor de la gracia de Dios. Por eso dice pastores, predicadores o hermanos, no sé si a ti te lo han dicho, que la gracia es un don, un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Pero en realidad dice la Biblia que la gracia es un don de Dios, es algo que Dios te da, pero no somos merecedores de ello, ¿sí? Pero nosotros, hermano, vemos, antes de recibir la gracia, tú puedes ver la misericordia de Dios manifestada en tu vida, ¿sí? Entonces, dice Romanos 8:30, nuestro destino. Ahora en Cristo, ahora en Cristo nuestro destino. Y a los que predestinó. Esto tiene que ver con tu destino. Lo que Dios predestinó en la eternidad tiene que ver con tu destino y con el destino de cada persona. ¿No se acuerdan de una película que se llamaba, ¿cómo se llama esa película? Que sacaron como 7 de personas que soñaban cosas y lo que soñaban pasaba. Algo de predestinación, de destino final, ¿o cómo? Sí, destino final. Y si tú te das cuenta, ellos lo que veían o no sé, lo que soñaban pasaba. Entonces la palabra destino, hermano, proviene de la palabra predestinación. Es decir, que es algo que ya fue escrito, es algo que Dios ya hizo. Cuando dice la Escritura, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero primero dice a los que predestinó. Entonces, ¿te das cuenta que todo eso, hermano, Dios ya lo hizo en la eternidad? En la eternidad tú ya fuiste justificado, santificado y glorificado. Ya sucedió, ¿verdad? Pero en el tiempo está sucediendo. ¿Sí? Entonces, nuestro destino, dice que Dios nos destinó, nos predestinó para que fuéramos llamados, para que fuéramos justificados y glorificados.
Entonces nosotros estamos viendo la elección de Dios. ¿Para qué Dios te eligió? Amén. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios te eligió? No te eligió nada más para que fueras atribulado. O sea, te eligió para que su propósito eterno se cumpliera en tu vida. Amén. Y en mi vida, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que en ningún momento me pasó por aquí, hermano, que algún día yo fuera, que algún día yo le iba a entregar mi vida a Dios y todo mi ser y todo mi corazón. Nunca me lo imaginé. Y cuando yo entiendo Romanos 8, 29 y 30, me doy cuenta, hermano, que Dios me eligió desde la eternidad para que todo lo que yo he vivido era la manera en la cual Dios me iba a introducir en sus caminos, o era la manera en la cual Dios me iba a regresar al Padre. Y todo lo que estoy viviendo ahora en Cristo es para que el propósito de Dios por el cual me eligió se lleve a cabo y se cumpla. Gloria a Dios. Entonces no es una casualidad, no es una coincidencia que vengan sufrimientos a tu vida. Es la elección de Dios, y eso no significa que Dios sea malo. Porque por medio de los sufrimientos, hermano, tú puedes ver la misericordia de Dios. Amén. Porque Dios tiene misericordia de ti. Aunque tú eres salvo, hermano, tú todavía necesitas la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de ti porque en su infinito amor, en su infinita misericordia, quiere formar su carácter en ti. Entonces, ese es el lado bueno, ese es el lado positivo, como nosotros debemos de ver los problemas. Porque si no los vemos así, hermano, nos vamos a quemar el casco, nos vamos a tronar. ¿Y qué es lo que sucede? Me aparto, me desanimo. Entonces, vemos que la elección de Dios no es de nosotros, sino es de Dios, ¿verdad? Nuestro destino fue planeado, fue determinado por Dios. Amén. Entonces, por eso dice Pablo, a los que conoció, predestinó. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta elección y este destino le pertenecen al que te llama. Gloria a Dios. ¿Sí? Y eso significa que la elección de Dios, entonces, no depende de mis obras. La elección de Dios no depende de las obras del hombre. La elección de Dios depende de Dios. Amén. 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 Algo bien importante, hermano, que tenemos que entender. Estamos hablando del que elige, la elección de Dios. Entonces, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1 al 13. Y en esta escritura, hermano, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, ora para que sus hermanos israelitas, sus parientes, para que el pueblo de Israel sean salvos. Pero él ora de una manera que no es una oración que proviene de Dios. Y esto tiene que ver con la elección de Dios, porque estamos viendo, hermano, que todo aquel que es salvo es por la elección de Dios. Amén. Dios lo eligió para ser salvo. Dice entonces Romanos capítulo 9, versículo del
verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, aunque no había aún nacido ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Según está escrito, a Jacob amé más que a Esaú, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos que Pablo hizo esa oración. Todo eso es una oración de Pablo. Y Pablo hace esa oración porque él tenía dolor, hermano, porque el deseo de su corazón era que todo el pueblo de Israel se salvara, ¿verdad? Él quería que todo el pueblo de Israel se salvara y oró algo, ¿verdad? Y dice que a él, dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios daba testimonio con el espíritu del hombre, con el espíritu de este Pablo, ¿verdad? Y cuando dice da testimonio, hermano, significa que como el espíritu de Dios y el espíritu del hombre se mezclan y se hacen uno, ¿sí? Cuando tú das testimonio de Cristo, no eres tú, sino es el Espíritu Santo que se mezcló con tu espíritu el que está dando testimonio. Entonces, Pablo estaba triste, ¿verdad? Porque pues él al orar para que el pueblo de Israel fuera salvo, quiere decir que no todos el pueblo de Israel, que no toda la humanidad va a ser salva, ¿verdad? Entonces dice Pablo en Romanos 9:3, por eso dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿sí? Por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Es decir que Pablo lo que le estaba orando a Dios era así como algo como: no importa que yo me pierda, ¿verdad? Pero que se salven ellos. Y esta oración Pablo la hacía, hermano, porque se dejaba llevar por su corazón, porque él amaba al pueblo de Israel, se dejaba llevar por una emoción. Él no quería que el pueblo de Israel se perdiera. Amén. Amén. Entonces, la oración de Pablo, hermano, fue una oración muy seria por la manera en que oró Pablo, ¿sí? Pero algo, hermano,
Pablo no estuvo correcto en esta oración es que él dice, no importa que yo sea anatema, no importa que yo me pierda, con tal de que se salven ellos. Eso, hermano, es algo que no proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque una persona que está en Cristo, hermano, no puede orar de esa manera, ¿sí? Gloria a Dios. Pablo a lo mejor estaba en el Espíritu y era espiritual, pero se dejó llevar por su emoción, ¿sí? Y muchas de las veces, hermano, ahorita vamos a llegar al punto, muchas de las veces nosotros oramos como Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo en su oración deseaba ser un anatema separado de Cristo, eso yo no creo que provenía de Dios. Que orara por el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no se perdiera, eso sí, pero cuando dice él, no importa que yo sea anatema y me separe de ti, eso ya no proviene de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Ustedes qué creen? Amén. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor motivó a Pablo para que orara de esa manera? No, él se dejó llevar por sus emociones, él se dejó llevar por el amor que le tenía al pueblo de Israel. Amén. Entonces, muchas de las veces, hermanos, nosotros como cristianos oramos igual que Pablo, ¿verdad? Muchas de las veces, hermano, nosotros nos dejamos llevar en las oraciones, nos dejamos llevar por nuestros deseos, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestro corazón. Amén. Por lo regular, cuando tú te das cuenta que alguna persona está enferma o alguien viene y te dice, ore por mí, hermana, o tú oras hasta por tu misma familia, lo primero que le dices a Dios es, sánalo. Señor, te pido que lo sanes, o simplemente tú estás pasando una situación difícil y lo primero que oramos es, Señor, ayúdame a salir de esta situación, ¿verdad? Amén. Y oramos de esa manera porque nosotros nos estamos dejando llevar por la emoción, al igual que Pablo. Entonces, el punto aquí es este, hermano. Tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestra vida, hermano, es la elección de Dios. Todo. Si tú estás pasando por cualquier situación en tu vida, esa es la elección de Dios. Cuando te dicen, es que tú te lo buscaste, es la elección de Dios, porque Dios lo predestinó. Por eso dice en el versículo 28 de Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. ¿Sí? Amén. Entonces, el punto es, hermano, que muchas de las veces cuando nosotros sabemos que alguna persona o nuestra misma familia, hermano, simplemente aún no han venido a los pies de Cristo, y lo que le decimos a Dios es, Señor, te pido que tú lo acerques a los caminos, que no permitas que sufra, etcétera, etcétera. Pero la elección de Dios es que Él tiene que pasar un proceso para ser introducido a los caminos de Dios. O en el caso de que ya estés en los caminos de Dios, la elección de Dios es que tienes que pasar una prueba, una tribulación, para que el propósito de Dios se siga cumpliendo. Amén. Entonces, es algo, hermano, de lo que nosotros no podemos escaparnos. Nosotros no somos dioses, hermano, como para estar decidiendo lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida, o como para decirle esto sí, esto no. Dios elige, Dios, la elección de Dios es que Él va a hacer como a Él se le plazca en nuestra vida. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que entender.
Porque cuando nosotros entendemos esta parte, hermano, el proceso siempre va a ser más fácil. ¿Sí estamos entendiendo? Yo le decía a unos pastores el día que nos reunimos, estábamos hablando de la madurez y de la inmadurez, y yo les decía, cuando un niño tiene un problema, ese problema que ese niño está teniendo, vamos a hablar un niño de 10 años, ese problema para ese niño es un problemota. Pero tú, un hombre de 60 años, le digo, ¿cómo verías ese problema? No, pues insignificante. ¿Por qué? Pues porque ya tiene más madurez, ya ha vivido cosas más fuertes en su vida. Entonces, cuando nosotros, hermano, somos inmaduros en el Evangelio, las cosas que vengan a nuestra vida las vamos a ver así, unos problemones, ¿verdad? Por lo mismo, porque somos inmaduros. Pero conforme tú vas madurando en el Evangelio, lo que el día de ayer para ti era un problemón, hermano, es decir, voltea para atrás, y lo que el día de ayer para ti era un problemón, el día de hoy no es nada. ¿Por qué? Porque se va adquiriendo madurez. Entonces, el propósito precisamente de las cosas que nos acontecen en nuestra vida cristiana es para que nosotros vayamos adquiriendo madurez. Y eso es la elección de Dios. Dios así lo predestinó. ¿Sí? A los que conoció los predestinó. Entonces, dentro de la predestinación de Dios, hermano, viene lo que vamos a vivir. ¿Cómo lo vamos a vivir? Quiere decir que es algo de lo que no te puedes escapar. Entonces, no tenemos que caer en el error de Pablo de decirle: Señor, ya quita este sufrimiento de mi vida. Señor, ya arregla mi situación. ¿Sí? No podemos brincarnos el proceso. Dios sabe, hermano, en cada uno de nosotros, porque es necesario que trate de la manera en la cual está tratando. Porque hoy en día con cada uno de nosotros Dios está tratando de manera diferente, pero Dios con cada uno está tratando. Todos tenemos problemas, todos estamos atribulados, hermano, y Dios sabe con qué propósito, con qué finalidad. Entonces, la elección de Dios, ¿verdad? Vemos que es algo que no pertenece al hombre. Nosotros entonces no podemos decidir lo que Dios va a hacer o cómo nos va a procesar. Y a Dios decirle: Señor, ya sáname, es como si yo le estuviera queriendo decir a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. ¿Sí me explico? Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjate bien. Gloria a Dios. Pablo, hermano, en esta oración que hace, él ora con un gran deseo para que Dios pudiera dejarlo a un lado a él. Hazme a un lado a mí, dice Pablo, ¿sí? Hazme anatema, apártame de Cristo, pero que el pueblo de Israel se salve. ¿Qué crees que haya dicho el Señor? Ay, Pablo, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? ¿Sí? Dios contestó a la oración de Pablo, pero en la manera en que él quiso. Yo te aseguro que tú le estás orando a Dios por tu situación. Y sabes una cosa, Dios la ha contestado, pero no de la manera en que tú quieres. Y como Dios no la contesta en la manera que tú quieres, por eso dices: ay, es que ni me oye. Yo le pido y pues sigo en las mismas. No, Dios de otra manera, de la manera en que él ve
qué vienen las pruebas a nuestra vida? Porque es necesario por la misericordia de Dios. Van a decir, ay, ese pastor está bien loco. Pero tú sabías que un problema que viene a tu vida, hermano, es por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no vinieran esas pruebas tan difíciles a nuestra vida, hermanos, ¿sí? La misericordia de Dios no pudiera manifestarse en nuestra vida. Y Dios tiene tanta misericordia porque no quiere que tú sigas siendo el mismo. Dios te quiere transformar. Dios te quiere hacer nuevo. ¿Sí? Entonces, en su misericordia Dios manda un problema a tu vida para que por medio de ese problema tú seas formado. Pero nosotros, hermano, a veces por inmadurez no vemos las cosas de esa manera. Entonces, Romanos capítulo 9, versículos 14 y 15. Fíjate cómo por la misericordia de Dios permitió que el hijo pródigo la tuviera que vivir. ¿Sí o no? La vivió. Y dice Romanos capítulo 9, versículos 14 y 15. Bueno, ahorita vamos a ir para allá con el hijo pródigo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dice Pablo, no. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto se lo dijo a Moisés, Yo voy a tener misericordia del que yo quiera, y me voy a compadecer del que yo quiera. Es decir, es mi elección. Entonces el día de hoy estamos nosotros en este hospital espiritual, hermano, porque aquí nosotros venimos a ser sanados, a ser limpiados por la palabra de Dios, y estamos en este hospital espiritual por la misericordia de Dios, por su elección, porque Él nos eligió. Amén. Entonces, cuando Dios dice, yo voy a hacer esto en tu vida, nosotros no tenemos que decirle, no, Señor, líbrame de esta prueba, porque esa es su misericordia manifestada. Amén. Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, lo hace bajo su soberanía. Todo lo que sucede en nuestra vida es bajo su soberanía. Entonces, nosotros no somos Dios, no tenemos la soberanía para decirle a Dios, líbrame de esto. Dice Pedro, tenemos que agradecer por todo. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo vivir esta situación. Muéstrame qué es lo que quieres, cuál es el objetivo, a dónde me quieres llevar, qué me quieres revelar, qué me quieres enseñar. Aunque la carne se duele, hermano, pero esa tiene que ser nuestra actitud. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos 9:13 entonces, que Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Entonces ahí vemos nuevamente la elección de Dios. Dios decidió amar a este Jacob, aunque cuando tú lees la historia de Jacob y de Esaú, te vas a dar cuenta que este Esaú ante el hombre era el perfecto, era el bueno, y Jacob era la oveja perdida, ¿verdad? Pero Esaú, humanamente, hermano, fue el primogénito, pero Dios lo había predestinado a Jacob para que él fuera primogénito y no Esaú.
Entonces por eso Saúl le vendió su primogenitura, la cambió por el plato de lentejas. ¿Sí? Entonces, porque la elección de Dios había sido así. Ahora, dice Romanos 9, 8, 13. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces ahí Dios le hace una promesa a Abraham y después le hace una promesa a Isaac, el hijo de Abraham. Por eso dice el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, aunque no había aún nacido ni había hecho aún bien ni mal. Es decir, Isaac todavía ni siquiera nacía, todavía no había hecho el bien y el mal, pero la elección de Dios ya estaba sobre él. Y dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Amén. Entonces, amar a Jacob, aborrecer a Esaú, es la elección de Dios. Amén. Amén. Ahora, hemos hablado de la misericordia de Dios, hemos hablado de la compasión de Dios, pero hay una diferencia entre la misericordia y la compasión, ¿sí? Y a veces, hermano, es difícil diferenciar entre la misericordia y la compasión, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Si yo te me acerco a ti, ¿verdad? Como un amigo, como un hermano, y tú me dices, mira, ¿sabes qué? Te regalo una Biblia, ¿verdad? Eso es gracia. Eso es gracia. Ahora fíjate, si yo te me acerco a ti como un pobre, un mendigo, un vagabundo, si tú lo quieres ver así, incapaz de hacer nada, sin nada, y te me acerco a ti y tú me das dinero, eso no es gracia, ¿sí? Eso es misericordia. Amén. ¿Qué te quiero decir, hermano? Es más grande la misericordia de Dios que la gracia. ¿Sí? Amén. ¿Por qué es más grande la misericordia de Dios que la gracia? La gracia de Dios, hermano, va a alcanzar una situación que está a nuestro nivel. Pero la misericordia de Dios, hermano, ¿sí? La misericordia de Dios va mucho más lejos. Amén. Amén. La misericordia de Dios, hermano, se extiende a una situación pobre que no merece la gracia. Fíjate bien, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no merecíamos la gracia, no la merecíamos, no éramos merecedores de ella, porque no estábamos a su nivel. Pero la misericordia de Dios nos puso en el nivel de la gracia para que nosotros pudiéramos ser merecedores de ella. Entonces, tú te das cuenta lo importante, hermano, que es la misericordia de Dios manifestada en nuestra vida. Amén. 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 Porque de acuerdo con nuestra condición natural, hermano, ¿sí? Nosotros nos encontrábamos lejos de recibir la gracia de Dios.
Amén. Amén. Nosotros únicamente lo que nosotros podíamos recibir estando lejos de la gracia de Dios, lo único que podíamos recibir de Dios era su misericordia, no su gracia. ¿Sí? Amén. Por eso dice Romanos capítulo 9, versículo 15, tendré gracia del que yo tenga gracia. ¿Qué quiere decir? Que sin la misericordia de Dios no podemos tener su gracia. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. En la parábola del hijo pródigo, cuando tú lees esta palabra, el padre tenía dos hijos. El hijo pródigo, que representa aquel rebelde, la oveja negra, para que me entiendas. Y estaba el hermano. El hermano era una persona que todo el tiempo estaba pegado a su padre, era el bueno de la casa, el que apoyaba al papá. ¿Sí? Amén. Entonces, el hijo pródigo, hermano, aparentemente, cuando leemos esa palabra, nosotros podemos ver que el hijo pródigo, hermano, aparentemente no tenía nada. Llegó al grado en que no daban ni un peso por él, ¿verdad? Porque cuando tú lees esta parábola, este hijo pródigo termina yéndose con la herencia que le pide al padre, la malgasta y termina viviendo con los cerdos y comiendo la comida que se le daba a los cerdos. O sea, llegó hasta lo más vil, hasta lo más despreciable, ¿verdad? Entonces, en el hijo pródigo, hermano, no había algo, ¿sí?, bueno, aparentemente. Y en el hermano, pues el hermano era el bueno, era el buenito de la casa. Entonces, sí, es verdad, hermano, porque el hijo pródigo hizo lo que quiso, vivió como quiso vivir, ¿verdad? Se fue, despilfarró el dinero, o sea, no había nada bueno en él. Entonces, fíjate bien, la elección de Dios, hermano, al igual que en la oveja perdida, por la cual no dan ni un peso, pero en la elección de Dios, ¿en quién se manifestó la misericordia de Dios? ¿En el hijo pródigo o en el hermano? En el hijo pródigo. Y eso, hermano, hace más valioso a esa persona que al hermano. Amén. El hijo pródigo era despreciable, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Sí? Y la misericordia de Dios no depende de la buena conducta o de la buena condición del hombre. ¿Sí? La misericordia de Dios se muestra en una persona deplorable, en una persona vil y despreciada, en una persona de lo peor, hermano, en la que dice la gente: yo no doy ni un peso por este hombre. Dice que Él nos ha sacado de lo vil y de lo despreciado. Ahí es donde la misericordia de Dios se manifiesta siempre. Amén. La misericordia de Dios, hermano, entonces nos alcanzó. Nos alcanzó. ¿Nunca te has puesto a preguntar por qué no a mi mamá? ¿Por qué no a mi papá? ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, éramos deplorables. Yo no sé cómo Dios nos haya visto, pero nada más date cuenta cómo crees que te vio para que su misericordia se manifestara en ti. ¿Y por qué en el hermano no? ¿Qué te dicen? Ay, es que no es su tiempo. No, es que Dios no ha puesto la mirada en él.
Dios puso la mirada en ese hijo pródigo, hermano. Dijo, yo quiero que ahí se manifieste la misericordia de Dios. Amén. 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 Entonces somos afortunados. Gloria a Dios. Nuestra condición, hermano, antes de venir a Cristo, ¿verdad? Era tan pobre, era tan miserable. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tan pobre y tan miserable era nuestra condición que hubo necesidad de que la misericordia de Dios llenara ese vacío existencial que había en nosotros. Hubo necesidad de que la misericordia de Dios se manifestara en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Nada más por eso. Fue la misericordia de Dios la que nos introdujo en su gracia. Amén. Amén. Pues aún después, hermano, de haber sido salvos y de haber participado de las riquezas de Dios, todavía de alguna o de otra manera necesitamos la misericordia de Dios. Amén. ¿Sí? Porque aún nos encontramos en una condición deplorable. Y por la misericordia de Dios, Dios todos los días está haciendo la obra en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, tú te das cuenta que cuando viene un problema a tu vida, lo que se está manifestando es su misericordia. Porque esa es la manera en la cual Dios trabaja. Esa es la manera en la cual Dios pule a esos diamantes brutos. Amén. La misericordia de Dios, hermano, manifestada en nuestra vida. Amén. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está bien tremendo, Tenemos que valorar la misericordia de Dios al igual que la gracia. ¿Sí? Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia. Si la misericordia de Dios no se manifiesta en nuestra vida, no vamos a poder hallar gracia. Amén. Amén. Entonces, ¿sabes qué es lo que te capacita para que tú halles la gracia de Dios? La misericordia, ¿verdad? Amén. La misericordia es la que nos capacita para poder participar de la gracia de Dios. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios quiere que hallemos la gracia y esto va a ser a través de su misericordia. Entonces, si el día de hoy estamos aquí, hermano, es porque Dios tiene misericordia. Gloria a Dios. Si el día de hoy tú estás siendo procesado, es porque Dios tiene misericordia de ti, ¿verdad? Amén. Yo entendí, hermano, que esa es la mayor muestra que Dios me puede dar de que me ama. ¿Sí? Amén. Porque si me está procesando es porque Él está formando su carácter, está deshaciendo el mío y está formando el de Él. Amén. Entonces esa es la mayor muestra que yo puedo ver de la misericordia de Dios en mi vida el día de hoy. Ya me introdujo en la salvación, ahí vi la misericordia de Dios, pero ahora todos los días, hermano, yo la veo no solamente al levantarme, al abrir los ojos, también al vivir una prueba, la misericordia de Dios, hermano. Amén. Así es de que no te me desanimes, sigue perseverando. Dios sabe lo que está haciendo, Dios no se equivoca. Amén. Todo lo que sucede en nuestra vida es por la soberanía de Dios, porque
Dios es soberano. Amén. ¿Sí? Entonces, no hay que desanimarnos, hermano. Al contrario, esto nos tiene que motivar a seguir adelante, a seguir echándole ganas, a seguir perseverando del Señor, a seguir buscándole más. Amén. Pero como a veces no lo sabemos, nos desanimamos, ¿verdad? Amén. Vienen los desánimos porque por falta de conocimiento, hermano, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, se desanima por falta de entendimiento, de conocimiento. Amén. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta noche ya, porque nos diste la oportunidad de venir a esta tu casa de oración, Señor, a tener comunión como cuerpo de Cristo, Padre. Te damos las gracias por el impartir que tú tuviste en esta tarde, Señor. Gracias porque nos impartiste tu palabra, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor, nosotros vimos manifestada tu misericordia al tú permitirnos participar, Señor, de este alimento espiritual. Te damos las gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. No te pedimos que nos libres de la prueba, Señor. Te pedimos que nos des la madurez, la capacidad de poder comprender tus propósitos, tus planes, Señor. Y síguenos fortaleciendo, Señor. Síguenos fortaleciendo para soportar toda prueba que venga en nuestra vida. Y sobre todo, Padre, para que nos mantengamos en el disfrute de la paz y del gozo